Hermanos, vamos al tema número 4 de la serie sobre la carta de Santiago, y el tema de hoy lo he titulado Renacidos para vivir la palabra. Oiga el título, Renacidos para vivir la palabra. Hermanos, recordemos, porque quiero entrar rápidamente en la enseñanza, recordemos que Santiago escribe la carta a creyentes judíos que habían sido expulsados de Jerusalén a causa de la persecución que tenían. Por lo que Santiago les recuerda que ellos nacieron de nuevo. Óigame en esto, ellos nacieron de nuevo por la palabra, para que aún exiliados de Jerusalén vivieran de acuerdo a la palabra de Dios. Aún exiliados. Hermanos, porque a veces la iglesia no entiende esto. Hermanos, el propósito de nosotros venir a recibir la palabra de Dios a este lugar, hermano, es para que usted salga de aquí, allá afuera, y usted viva la palabra allá afuera. Viva el evangelio allá afuera, no es acá. Acá venimos a ser instruidos. Eso es igual que un niño en una escuela. Cuando él va, él debe ser instruido, enseñado en algo, pero cuando él sale de la escuela, él tiene que poner en práctica lo que él ha aprendido. Hermanos, pues la iglesia es algo similar en este caso. Y Santiago, eso es lo que quiere ahora mostrarnos a nosotros en este pasaje que vamos a ver hoy. Santiago capítulo 1 del verso 18 hasta el verso 27. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, olvidador, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, vamos a dividir este texto en 3 porciones para que sea más entendible para nosotros. Y lo primero que nosotros vamos a ver en el texto es que somos renacidos por la palabra. Somos renacidos por la palabra, y eso lo encontramos del verso 18 al verso 21. Dice Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago nos muestra primero que somos nacidos de nuevo por la voluntad de Dios primeramente. Iglesia, debemos de entender de que Dios nos hace nacer de nuevo, pero es por su voluntad. Él en su voluntad nos hace nacer de nuevo, y eso lo enseña la palabra en San Juan capítulo 3 del 3 al 7, cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Jesús enseña esta doctrina, por decirlo de esta forma, de lo que es el nacer de nuevo en el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículos del 3 al 7, y dice su palabra.
Dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oigan esto, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que Dios de su voluntad nos haga nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es esa transformación que viene a nosotros, a la vida de una persona, en este caso, primeramente dice Santiago, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. ¿Por qué por la voluntad de Dios, hermano? Porque usted no puede nacer a sí mismo. Es por la voluntad de Dios. Es como igual en un parto natural. Usted no pidió nacer. Usted nació por la voluntad de Dios. Bueno, en este nacimiento que es espiritual, hermanos, es igual. Nacemos por la voluntad de Dios. No es porque yo digo, voy a nacer de nuevo. No. Dios nos hace nacer de nuevo en este caso, pero es interesante porque para nacer de nuevo, ahora Santiago dice que somos nacidos de nuevo, pero también por la palabra de verdad. O sea que Dios usa la palabra, Dios usa el evangelio de su voluntad para hacernos nacer de nuevo. Hermanos, es por el evangelio. Vea lo que dice Primera de Pedro 1:23. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, entiéndase renacido porque es volver a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, somos nacidos por la voluntad de Dios, pero también por la palabra de verdad. Por el evangelio, o sea, Dios usa el evangelio para hacer que una persona nazca de nuevo en este caso. Ahora, hermanos, de ahí lo importante que debe ser para nosotros, para la iglesia, la enseñanza de la palabra de Dios. Pero ojo a esto, la sana enseñanza. Porque, hermanos, no en todo lugar se predica la sana enseñanza o doctrina de la palabra de Dios. Y entendemos que hoy lamentablemente se han metido en nuestras congregaciones, en las iglesias, hermanos, filosofías de hombres, doctrinas de hombres como el evangelio de la superprosperidad, el evangelio de la superfe, hermanos, que es antibíblico, y eso haría que las personas no nazcan de nuevo. De ahí, hermanos, que usted ve la mayoría de las personas, lamentablemente en las iglesias hoy en día, aunque sean megas iglesias, la vida de la mayoría de las personas no han sido transformadas, cambiadas, no han nacido de nuevo. Porque se nace de nuevo por la palabra. Ve lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice ahí el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos. Pero yo quiero que escuchen esto, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que si la leche espiritual, que es la palabra de Dios, está adulterada, no va a crecer, no va a madurar para salvación. ¿Por qué? Porque la palabra debe ser, hermanos, pura. La palabra de verdad, el evangelio de verdad, debemos de predicar de acuerdo a cómo su palabra nos muestra, no de acuerdo a lo que alguien piensa o a lo que alguien crea. Como uno escucha a veces decir, es que yo pienso, yo creo. No. Hermanos, nosotros si predicamos la palabra debemos de tener, hermanos, y decir como decían los profetas, así dice el Señor en relación a su palabra, así dice Dios en su palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver.
y escuchar el mensaje de su palabra. Amén, iglesia, ¿están conmigo? Vea lo que dice 2 de Corintios 2:17. 2 de Corintios 2:17 dice la palabra: pues no somos como muchos. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios: pues no somos como muchos que medran, oiga esta palabra, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esa palabra medran, dice Pablo, que no somos como muchos que medran. Oiga, esta palabra medrar significa comerciar para provecho. Hermanos, si hoy han hecho un negocio, un comercio del evangelio, donde todo lo que se predica y se enseña va con el fin de sacarle el dinero a la iglesia o a las personas. Y Pablo dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra, porque Pablo entendía que hablamos no solamente de parte de Dios, sino también delante de Dios. Cada persona que predica el evangelio debe hablar de parte de Dios, pero también delante de Dios, en este caso. Y es que al nacer de nuevo, iglesia, por la palabra, Santiago les recuerda que son primicias de sus criaturas. Recuerden que fue una de las primeras cartas que se escribieron. O sea que al ser primicias eran los primeros frutos o la cosecha en el evangelio, estos a los cuales Santiago les está escribiendo esta carta. Al haber nacido de nuevo por la palabra, también tenían que aprender a ser prontos para oír, o sea, para escuchar el evangelio, para escuchar la palabra. Pero también tenían que aprender a ser tardos para hablar y enojarse, ya que, dice Santiago, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, hermanos, tengan mucho cuidado cuando se enoja. Y tenga mucho cuidado con lo que hablas cuando estás enojado, ya que eso te puede llevar a pecar. Y por eso Santiago les dice eso, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque, hermanos, yo creo que la mayoría de personas siempre tienen ese problema, o tenemos el problema de decir, es que se me subió el apellido, arranco sin gasolina. Pero Santiago dice, ustedes deben de aprender, si han nacido de nuevo por la palabra, aprendan primero a escuchar la palabra, pero tengan cuidado y sean tardos para hablar y para airarse también. Porque eso les puede llevar a pecar. Vea lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice Efesios capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y por qué no leer el 27? Ni deis lugar al diablo. Ahora aquí Pablo habla en los Efesios, podemos enojarnos, yo creo que todos nos enojamos, pero cuide ese enojo. Sea tardo para airarse, sea tardo para hablar. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muy probablemente el consejo de Santiago para al decirles que sean tardos para hablar y enojarse es por la persecución que estaban recibiendo, en donde culpaban a Dios por las pruebas que estaban pasando. Entonces les dice, tengan cuidado de enojarse y cómo hablan. Eso lo vemos en Santiago 1:13 y versos 16 y 17 de la carta de Santiago. Él les dice en el 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versos 16 y 17 dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo lo bueno venía de Dios. No culpen a Dios por lo que están pasando y tengan cuidado de airarse y de hablar. Muy probablemente por ahí va la exhortación de Santiago para ellos. Por lo cual tenían
que desechar toda inmundicia también. Si ellos habían nacido por la palabra, ahora tenían que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir con mansedumbre la palabra que podía salvar sus almas, les dice Santiago. Santiago nos deja ver que por medio de la palabra puede venir la salvación para el hombre, ya que la palabra nos muestra la salvación en Cristo. Hermanos, solo el Evangelio muestra la salvación en Cristo. Solamente por medio del Evangelio podemos entender que nuestra salvación es única y exclusivamente por medio del Señor Jesucristo. La mayoría de personas creen que su salvación es por obras, pero la palabra nos deja ver que solamente por Cristo el hombre puede ser salvo. Y es que solamente por medio de la misma palabra, iglesia, se puede desechar también, no solamente recibir la salvación, sino que se puede desechar toda clase de inmundicia y de malicia en el hombre, ya que la palabra nos muestra todo aquello que es pecado para nosotros. Y así podemos renunciar al pecado de la inmundicia y de la malicia, solo por medio de la palabra. Porque la palabra nos hace ver el pecado, la palabra nos hace ver aquello que es inmundo, aquello que es de malicia en el corazón nuestro, para volvernos a Dios y arrepentirnos de nuestro pecado y que nuestra vida sea cambiada o transformada en este caso. Y esto me lleva al segundo punto, hermanos, y es: somos renacidos para vivir la palabra. Y eso lo encontramos en el verso 22 al 25. Somos renacidos para vivir la palabra. Ya vimos cómo Santiago habla de que somos renacidos o nacidos por la palabra. Ahora la pregunta: ¿para qué Dios nos hace nacer de nuevo? Hermanos, somos renacidos o somos nacidos de nuevo para vivir, y ojo la palabra, vivir la palabra. Eso lo encontramos del verso 22 al 25 y dice así Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, Santiago quiere que los creyentes no solo oigan la palabra, sino que también la pongan en práctica. Eso es lo que Santiago les está hablando a ellos. Ustedes no solamente deben conocer la palabra, ustedes deben de ponerla en práctica, la palabra. Hermanos, porque a veces es muy fácil conocer la palabra, lo difícil es vivir la palabra, practicar la palabra. Santiago dice que si alguno solamente escucha la palabra y no la pone en práctica, hermanos, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. O sea, es esa persona que cree que porque de vez en cuando, de mes en cuando, como digo yo, viene a la iglesia y se sienta en una banca a escuchar al predicador, cree que está bien. Cree que eso es suficiente. Cree que el hecho de venir a la iglesia y escuchar al predicador es como: ya cumplí, ya Dios está agradado de mí porque saqué un rato de mi tiempo para venir a la iglesia a escuchar al predicador y ya Dios está agradado de mí. Hermanos, no se engaña a sí mismo, dice Santiago. No se engaña a sí mismo. Hermanos, recordemos que en la tradición, hermanos, cuando nosotros íbamos a lo que es la iglesia tradicional, la mayoría de la gente se convierte en eso, solamente oidores. Creen que por el hecho de ir a la iglesia y sentarse a escuchar ya es suficiente. Ya cumplí, ya estoy bien con Dios.
Por eso, hermanos, Santiago dice que si alguno solamente escucha la palabra y no la pone en práctica, se engaña a sí mismo. Hermanos, este es sin lugar a dudas uno de los desafíos más grandes que tenemos como iglesia, ya que la mayoría de las personas conocen el Evangelio, pero no viven el Evangelio. La mayoría de las personas conocen el Evangelio, pero no viven el Evangelio. Hermanos, la mayoría de la gente, voy a ponerle ejemplos muy fáciles, es más, aún antes de conocer a Cristo o de venir a una iglesia cristiana, las personas saben que la Biblia dice, o que Dios dice, no mentirás, no adulterarás, no robarás. ¿Y qué hacemos? ¿O qué hacíamos? Hermanos, el problema no es conocer el Evangelio, porque el Evangelio lo conoce mucha gente, y más en este tiempo donde, hermanos, por medio de redes sociales, por medio de la televisión, de la radio, hermanos, se oye el Evangelio por todo lado. Hermano, usted ve, uno mismo, yo mismo vivo posteando cosas de la palabra en mi red social, hermanos, pero esto no es el problema. El problema es que la mayoría conocen, saben lo que la Biblia enseña, pero no lo vivimos, no lo practicamos. Decimos ser una cosa, pero hacemos otra. Vea lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 7 del 23 al 26. Hermanos, antes de leer Jeremías 7, hermano, el contexto de Jeremías es, él estuvo antes, durante y después de que los babilonios vinieron a destruir Jerusalén, a sitiar Jerusalén, a destruir la ciudad, a destruir el templo, a destruir las puertas de Jerusalén. Hermanos, y todo esto a causa de que Israel se había olvidado de Dios, se había apartado de Dios. Y vea lo que la Biblia nos muestra, lo que Dios habla a través de Jeremías en el capítulo 7, del 23 al 26, dice así: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Está hablándole el Señor al pueblo a través de Jeremías. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, dice el Señor a este pueblo, dice, os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Wow. Hermano, Dios le dice, yo quería que ustedes escucharan mi voz y que ustedes pusieran por práctica lo que yo les estaba mandando para que les fuera bien. Pero ustedes no quisieron escuchar. No quisieron atender la voz de Dios, la palabra de Dios. Y dice, les envié profetas de verdad de Dios. Que, hermano, el profeta, si usted estudia, todos los profetas de Dios les hablaban al pueblo para que el pueblo se corrigiera de su pecado, se apartara del pecado, no como hoy, que los profetas lo que hablan, hermanos, es solamente palabras dulces, bonitas, agradables. No, los verdaderos profetas de parte de Dios hablaban de parte de Dios, y era para amonestar al pueblo, porque el pueblo se estaba desviando. Y de hecho que se desvió a pesar de que Dios les mandaba una y otra vez profetas. Y hoy vuelvo a repetirlo, hermanos, yo como pastor, como predicador de la palabra, yo debo de hablar, así dice el Señor, porque es Dios hablando a través de su palabra, para que usted atienda la palabra de Dios y la ponga por obra, en práctica, y no se engañe a sí mismo, como dice Santiago.
Hermanos, escuchar el Evangelio sin practicar el Evangelio. Dice Santiago que es como un hombre que se mira al espejo sin meditar en lo que está mirando. O sea que a él no le interesa como si lo haría una mujer. Santiago nos pone el ejemplo de aquel que solamente escucha y no pone la palabra por obra, como un hombre que se mira al espejo. Ustedes ven, hermanos, a los hombres viéndose mucho al espejo. Es más, si un hombre se ve mucho al espejo está raro, ¿verdad? Porque normalmente un hombre, por lo menos el que tiene pelo, saca el ratillo para echarse ahí el pelo para atrás, para un lado, y sale y se va. Imagínense yo, hermanos, no gasto mucho tiempo en el espejo. Hermanos, el hombre no le interesa lo que él está viendo en el espejo. En otras palabras, es como alguien que escuche la palabra de Dios y a él no le interese lo que está escuchando. Él solo escucha un bla, bla, bla y un hombre hablando, pero él no atiende. Es como un hombre que ve un espejo, él no le interesa lo que ve. Él simplemente sale y se va porque no le interesa, no así una mujer. Usted ve a una mujer y una mujer agarra y tiene que tener espejos en todo lado. La mujer tiene que verse, tiene que meditarse y tiene que ver si le salió una cana más. Ayer tenía 2, hoy tiene 3. Tiene hasta las arrugas contadas. Y ella se da cuenta si le salió una arruga más. Ella se da cuenta de todo cuando ella se mira al espejo. Ella medita en lo que ve en el espejo. Ella ve si se ve agradable, no se ve agradable, qué puede hacerse. O sea, ella toma toda la atención del mundo en lo que está viendo en ese espejo. No así los hombres. Hermanos, si saben qué es lo interesante de este pasaje, hermanos, que en aquel tiempo cuando Santiago escribe esto y pone el ejemplo de un hombre, hermanos, no habían espejos como los tenemos hoy. Lo que ellos tenían para verse era un metal que lo pulían y le daban hasta que quedara bien pulido, para que quedara lo más pulido y poder ver la imagen en ese metal. Ahora, hermanos, si un hombre hoy no le interesa, imagínense en aquel tiempo. Y por otro lado, si una mujer hoy dura lo que dura viéndose el espejo, imagínense en aquel tiempo. Y eso es lo que Santiago está poniendo de ejemplo ahora. Alguien que escucha la palabra solamente y no la pone por obra, por práctica, es como un hombre que él ve en el espejo, pero a él no le interesa lo que está viendo. No le interesa lo que está escuchando. No le interesó la palabra. Él lo que quería, como muchos hacían o hacíamos, era: ¿a qué horas termina esto para irme? Y muchos, yo no sé si se acuerdan, me decía una vez una persona, yo iba, voy a decirlo, a la misa de 7, esperando que terminara y rápido para irme para el baile, que empezaba a las 8, 8:30. Eso es lo que Santiago está hablando. Ahora, ¿cuántos venimos a la iglesia? Hermanos, si es la misma posición, y ojalá que termine rápido porque yo tengo planes, yo voy para algún lado, yo voy para otro lado, y lo que menos me está interesando es el mensaje de la palabra de Dios. Es el mensaje que Dios nos está hablando, que Dios nos está ministrando para poder aplicarlo a mi vida, para salir allá afuera y poner por obra lo que Dios me dice en su palabra. Dice Santiago: pero aquel que mira atentamente, sin olvidar y hacer lo que escuchó en la palabra, dice Santiago, este será bienaventurado, será dichoso en todo cuanto haga. En otras palabras, le va a ir bien, como leímos en Jeremías, que era el deseo de Dios. Si ustedes atienden mi voz, escuchan mi palabra y la ponen por práctica, les va a ir bien. Hermanos, ¿cuántos somos realistas? La mayoría de personas sin Cristo nos fue mal. Sin la palabra, sin el consejo de Dios, sin la palabra de Dios nos fue mal. Hicimos cosas que nos trajeron consecuencias por el pecado.
Pero cuando empezamos a practicar la palabra, vivir la palabra, hermanos, nuestras vidas son cambiadas y empezamos a ver la mano de Dios, la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén, iglesia. Vea lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Antes de leer Mateo 7, hermanos, les recuerdo aquí el contexto. Aquí termina Jesús el sermón del monte, que empieza desde el capítulo 5 y Él empieza a dar toda una serie de enseñanzas. Y Él termina ahora en el capítulo 7, después de que Él ha hablado todas las enseñanzas que Él ha dado. Vea lo que Él dice en el capítulo 7, verso 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no solamente que las oiga, hermanos, si las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí la roca es la palabra. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, y nótese que ambos la escuchan. Pero cualquiera que me oye estas palabras y ahora no las hace, le compararé a un hombre insensato. En otra traducción dice tonto, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ambos en este caso escucharon la palabra. Ambos en este caso vinieron las mismas circunstancias. Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Hermanos, porque tanto el inconverso como el creyente, hermanos, vamos a tener aflicciones en la vida. Pero ¿en dónde está la diferencia? En aquel que no solamente oyó la palabra, sino aquel que hizo la palabra, la puso por obra, vivió la palabra. Aquel que vivió la palabra, aunque vinieron ríos, soplaron vientos y dieron contra aquella casa, se mantuvo firme. Se mantuvo firme. Porque no solamente fueron oidores, sino hacedores de la palabra. Y ese es el propósito de Dios para nosotros. Ese es el deseo de Dios para usted y para mi vida, hermano. Que cada vez que usted vaya a la palabra, que cada vez que usted lea la palabra, que cada vez que venga a la iglesia a recibir la palabra, a recibir un estudio bíblico, hermano, es para que esa palabra usted la aplique a su corazón, a su vida, y usted le ore: Señor, cámbiame en esto, ayúdame en esto para que mi vida sea transformada. No solamente hacernos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, para que nos vaya bien. Y como dije antes, hermanos, uno de los grandes retos de la iglesia de hoy es este. El problema no es el conocer el evangelio, conocer la palabra. Hermanos, es más, se la voy a poner de esta forma. Usted ha conocido a algunas personas, yo conozco a algunas personas, hermanos, que le dicen a usted la Biblia así, la tienen al dedillo. Es más, usted les habla algo y una vez ellos les salen, usted les dice A, ellos les dicen B, porque conocen la Biblia. Pero cuando usted ve su estilo de vida, hermanos, su estilo de vida dice completamente otra cosa. Tienen la palabra aquí en la mente. Han sido oidores, conocen lo que la palabra enseña, pero a la hora de vivir la palabra, hermano, es otra cosa. Conocen el evangelio, pero no viven el evangelio. El deseo de Cristo es que usted y yo vivamos el evangelio, no que solamente oigamos el evangelio, porque oidores hay montones. Todos escuchan el evangelio. Muchos escucharon a Cristo predicar sus grandes enseñanzas. Muchos no solamente le escucharon, vieron los milagros que Él hacía, pero aún así no se arrepintieron y no se volvieron a Él en fe para su salvación y que sus vidas fueran transformadas. A pesar de que oyeron y vieron todo lo que Jesús había hecho.
Y eso me lleva, hermanos, al último punto de lo que Santiago viene hablando es este. Somos renacidos para vivir una verdadera religión, entiéndase, una vida cristiana, una verdadera vida cristiana. Porque lo primero que Santiago dice es, somos nacidos por la palabra para que vivamos la palabra, y eso se vive en una verdadera religión, o sea, un verdadero estilo de vida, y no en una falsa religión. Y eso lo vemos del 26 al 27, dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, o sea, no sirve para nada. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, aquí la palabra religión y religioso que aparece ahí se refiere a la conducta de ser piadoso, de alguien que rinde culto o adoración. Esa es la palabra que usa ahí Santiago en este caso, o sea, de alguien que dice, yo amo al Señor, yo soy creyente. Santiago le dice, si usted dice que es religioso, que es creyente, que ha creído en el Señor, pero usted no hace ciertas cosas, eso que usted dice, su religión es vana, eso no sirve para nada. Eso es lo que está diciendo acá Santiago. Por eso Santiago les exhorta al decirles que si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, engaña su corazón y su religión es vana. Recordemos, hermanos, que el contexto inmediato, Santiago está diciéndoles que deben ser hacedores de la palabra. No tan solamente oidores, engañándose a sí mismos. Al predicarles que refrenen su lengua es porque es muy sencillo decir, yo soy cristiano. Pero el cristiano no es un asunto de decir, es un asunto de hacer. Ese es el problema. Refrene su lengua. Porque si usted dice, es que yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero usted hace todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, usted se engaña a sí mismo y su religión es vana. Eso no sirve de nada. Vea lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículos del 18 al 19, que vamos a estar estudiándolo más adelante. Vea lo que dice 18-19 del capítulo 2, dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Eso es lo que Santiago les está diciendo acá, porque él viene hablando de somos renacidos por la palabra para que vivamos la palabra. Pero si tú dices con tu boca que tú eres creyente, que amas a Dios, pero haces otra cosa, tu religión es vana. No sirve de nada. Tiene que haber fruto. Tiene que haber una evidencia, hermano, de que eres creyente de verdad. Santiago les muestra cuál es el verdadero sentido de la religión, entiéndase, de una vida cristiana, para que lo vivan. Santiago les muestra cuál es el verdadero sentido y habla de dos cosas. Número uno, visitar, entiéndase, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora, hermanos, cuando la palabra aquí Santiago habla de visitar y ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, hermanos, Santiago no está hablando de cualquier viuda, no está hablando de cualquier huérfano. Hermanos, recuerde que ellos estaban siendo perseguidos y estaban matando a los cristianos. Santiago les está hablando de que ustedes deben de ayudar, visitar a los huérfanos y a las viudas que habían quedado huérfanos porque habían matado a sus padres por causa de Cristo, a las viudas que habían matado a sus esposos por causa de Cristo. Porque la Biblia muestra que somos un cuerpo en Cristo, la iglesia.
Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Debemos de preocuparnos unos por otros, amarnos unos a otros, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. No es para cualquier persona, para eso, pues no es que no debamos de ayudar al necesitado. Hágalo, pero aquí Santiago no se está refiriendo a cualquier necesitado. Dice que en el primer siglo, los huérfanos y las viudas poseían muy pocas fuentes de apoyo económico por la persecución que estaban viviendo. Y a menos que un familiar estuviera dispuesto a cuidar de ellos, estaban condenados a pedir limosna o a venderse como esclavos o a morir de hambre. Eso era lo que les esperaba. Eran venderse como esclavos, empezar a pedir en la calle o morir de hambre. Por eso Santiago les dice, ustedes deben de preocuparse por ellos. Porque la Biblia nos manda eso, a amarnos unos a otros, a preocuparnos unos por otros. Y es que al cuidar de esos desamparados, los cristianos ponían en práctica la palabra de Dios y cumplir aquel mandato de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos cumplían eso. Ahora, lo segundo que Santiago les dice es guardarse sin mancha del mundo. No solamente era velar por los hermanos de la iglesia que ahora estaban desamparados, sino también guardarse sin mancha del mundo. Santiago muestra que no solamente es ayudar al prójimo en sus necesidades, como piensan muchos hoy en día. Hermanos, recordemos que en la religión tradicional, la gente se preocupa mucho por esta parte. Ay, es que hay que ayudar al pobre, es que hay que ayudar al necesitado, hay que ayudarle porque está pasando necesidad. Y está bien, pero dejan de lado que también, según Santiago, deben de guardarse sin mancha del mundo, entiéndase, sin pecar, sin pecado. Esta es la diferencia de una vana religión a la verdadera religión que Santiago quiere mostrar. Porque la mayoría de la gente en las iglesias se preocupa mucho y siempre viven sacando eso. Es que hay que ayudar al pobre, hay que ayudar al prójimo. Y creen que porque ayudan al pobre, al prójimo, ya se ganaron el cielo, ya están bien con Dios. Pero el problema es que dice Santiago, pero deben de guardarse sin mancha del mundo. Y es ahí donde hay un problema. Porque la mayoría del religioso que va solamente a escuchar y no a hacer la palabra, eso es lo que hace, nada más de vez en cuando le ayuda a alguien que tiene necesidad. Pero yo no me guardo sin mancha del mundo. No, hombre, yo vivo la vida loca, disfruto la vida, me encanta el mundo. Pero no el hacedor de la palabra. Porque eso es lo que Santiago quiere. Hermanos, si es que el verdadero evangelio nos aparta de la vida pecaminosa del mundo. Hermanos, el verdadero evangelio nos aparta de la vida pecaminosa del mundo. No vivimos como el mundo vive. No hacemos lo que el mundo hace. ¿Por qué? Porque ahora conocemos la palabra y queremos agradar al Dios de la palabra. Amén, iglesia. Vea lo que dice Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, porque esa es la diferencia del cristianismo a la religión vana. El cristiano de verdad quiere guardarse para Dios.
El cristiano verdadero que conoce la palabra, que atiende la palabra, que va como una mujer que mira atentamente en el espejo, en la perfecta ley de la libertad y persevera no siendo oidor olvidadizo. Este será bendecido, este quiere guardarse, este quiere ahora hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que la palabra nos manda. Mientras que la vana religión simplemente es, yo soy un oidor, llego, me siento, lo que dura ahí la liturgia, y me siento, escucho, ya cumplí, ya oí, y de vez en cuando que pasan, hay un necesitado, un pobre, yo doy y ya estoy bien, voy para el cielo. Hermanos, la salvación está en Cristo. Solamente en Él hay salvación, y para eso hay que arrepentirnos de nuestro pecado y creer en la fe, en ese sacrificio, volvernos a Él y que nuestra vida sea transformada, nacer de nuevo. Pero eso lo hace Él a través de su palabra, a través del Evangelio. No hay otra forma. Hermano, el propósito principal de la vida cristiana es la santificación. Ese es el propósito principal de la vida cristiana, es la santificación. Vea lo que dice 1 Corintios 1:2. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, oigan el llamado, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Estamos llamados a santificarnos. Hermano, esa es la diferencia de la religión vana a la verdadera religión, que habla Santiago de una vida cristiana, una vida piadosa, una vida que quiere honrar a Dios, es guardarse sin mancha del mundo. No solamente velar, aunque debemos de velar por el necesitado, pero hermanos, la mayoría de las personas en la religión vana, esta parte la hacen a un lado, porque quieren vivir en sus pecados y en sus deleites. Hermano, hoy quiero terminar con dos aplicaciones. Número 1, somos llamados a vivir la palabra y no solamente a escuchar la palabra. Vuelvo a decirlo, somos llamados a vivir la palabra y no solamente a escuchar la palabra. Segundo, la verdadera religión consiste en vivir la palabra de Dios, no solo escuchar la palabra de Dios. La verdadera religión consiste en vivir la palabra de Dios y no solamente escuchar la palabra de Dios. Por lo cual, mi amado hermano que me has escuchado en esta mañana, yo te pregunto, ¿estás viviendo el Evangelio? ¿Estás viviendo el Evangelio o eres simplemente un oidor de la palabra? Yo te animo a que vivas, que practiques el Evangelio. Vive y practica el Evangelio. Que Dios nos ayude a no ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Hermanos, y si somos sinceros, yo creo que esa es la gran tarea que tenemos todos como cristianos. Porque hermanos, todos conocemos la palabra y oímos la palabra, pero lo que Dios quiere es que la vivamos, que la practiquemos. Y eso es una lucha en cada uno de nosotros, porque todavía vivimos en esta carne pecaminosa. Pero podemos orar para que Dios nos ayude en eso. ¿Cuántos queremos vivir el Evangelio, iglesia? Oramos, Señor. Queremos darte gracias, Señor, en esta mañana, por este tiempo tan maravilloso, en el cual, Señor, nos has permitido, Señor, escuchar el mensaje de tu palabra por medio de la carta de Santiago para cada uno de nosotros. Donde creo, Señor, hoy tú nos exhortas en amor, Señor, para entender que el deseo tuyo es que al ser nacidos de nuevo, Señor, es para vivir la palabra, Señor. No para ser religiosos como el resto del mundo,
Señor, sino realmente para poner por obra tu palabra. Donde tu palabra traiga un cambio a la vida nuestra. Y hoy te pedimos, Señor, encarecidamente, en el nombre de Jesús, cambia nuestra vida. Cambia, Señor, nuestros corazones. Señor, ayúdanos a ser, Señor, realmente hacedores y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Que podamos, Señor, atesorar tu palabra. Que vayamos a ella, Señor, no como un hombre, sino como una mujer. Que ella mira cada detalle. Que ella ve todo lo que hay ahí en ese espejo, Señor, entendiendo que representa tu palabra y que podamos meditar en ella y ver lo que tú tienes para nosotros, lo que tú quieres cambiar en nosotros, así como una mujer cuando ve esa cana, esa arruga, ver nosotros el pecado ahí y decir, Señor, yo necesito quitar esto. Yo necesito que tú cambies mi vida en esto, que tú transformes mi vida en esto, Señor. Y eso es lo que te pedimos hoy, Señor. Ayúdanos a vivir y a practicar el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?